¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a 100 puntos de cómo se informa en este día, lunes 15 de agosto del año 2022. Muchas gracias, te doy un saludo gigante, tú que nos estás mirando, tú que nos sigues por 100 puntos de cómo se informa. Agradecido contigo, bendecido día sea hoy y gracias por participar con la Cuarta Transformación de México, porque creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo un excelente trabajo. Después, nunca habíamos tenido un presidente anteriormente con ese valor, con esas fuerzas, con ese carácter de trabajar 16 horas diarias y prácticamente fines de semana hace recorridos a nivel nacional para ver, para supervisar las obras y para estar de cerca con la gente, de cerca con el pueblo, de cerca con esa gente que lo puso, con esa gente que se debe él y que agradece mucho. No habíamos visto nunca antes esto y creo que esta vez tenemos que apoyar desde donde quiera que nos encuentremos, ya sea tú siguiendo en los medios alternos, no tradicionales, porque los medios tradicionales no te van a llevar a nada, solamente van a estar al servicio de algunos potentados, de algunos que no les conviene que este gobierno siga trabajando y sobre todo porque ellos quieren regresar al poder a costa de todo, inclusive no con medidas como las que están sucediendo en diferentes partes de México. Estas son las noticias más relevantes de esta mañanera. El presidente López Obrador desmintió una nota súper amarillista del periódico Reforma, ya que durante los disturbios de este fin de semana, en algunos estados de la República, medios informaron de forma muy sensacionalista, creando un ambiente de incertidumbre y miedo a la población, situación que lamentó nuestro presidente. En el caso del Reforma, escribió que hubo 4 días de terror, narcobloqueos, ataque a 260 muertos, algo que fue desmentido. A su vez, Andrés Manuel López Obrador reiteró a los mexicanos de los estados donde hubo hechos lamentables que estén seguros, ya que se logró controlar la situación con la intervención de las fuerzas federales como la Sedena y la Guardia Nacional. Escuchemos al presidente de México. Usan los fines de semana para manipular, distorsionar las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Como hubieron disturbios el fin de semana en algunos estados, el Reforma, para variar, habló de que se habían presentado estos disturbios y con muchos muertos, que pues no es cierto, pero muy sensacionalista, creando todo un ambiente, ¿no?, de incertidumbre, de miedo, queriendo, ¿no?, levantar toda una campaña de inestabilidad en el país, de desgobierno. Aún con la mentira, porque si hubieron estos hechos. Hoy, precisamente a las 12 del día, se va a informar sobre todo lo que sucedió, cuántos perdieron la vida, cuántas personas, que no son los que informa Reforma en estos hechos, cuántos detenidos hay, porque eso también es importante, que se está actuando. Entonces, les van a informar a las 12 del día de todo lo que sucedió, para que no haya
manipulación y decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista. No sé si tienes ahí hasta una periodista estadounidense, mexicana estadounidense. Miren, esto es falso. Por eso es que tenemos que estar informando constantemente. Imagínense si no se informara, porque el AMPA del periodismo sostiene la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces tenemos que estar informando y enfrentando rumores. Cuatro días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos. Reforma, mire, pero nada más ponerle aquí alarma. Así estuvo el fin de semana. Esto fue viernes, 62, sábado y domingo. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra. Y tiene que ver también con el interés de quienes llevaron a cabo estas acciones, de hacer también propaganda. Quema de vehículos, quema de Oxxos, y vuélveme a poner a la Reforma la portada y el país en llamas, ¿no? El infierno. Mire usted nada más estas viejas prácticas de los medios tradicionalistas. Salió a relucir este fin de semana, intentando, más que nada intentan crear miedo a la población. Eso es lo que ellos en realidad, a los lectores, principalmente aquellos que siguen estos medios tradicionales, poniendo a México como uno de los peores de los escenarios en materia de seguridad, así como ellos supuestamente, como sucedió en el sexenio del comandante Borolas de Felipe Calderón, quien ha declarado, quien en ese momento, recuerde usted que declaró la guerra pues al narco sin ninguna estrategia, sin nada, solamente para que hiciera válido el fraude que llevó a cabo cuando ganó la presidencia. Es verdad, no vamos a mentir, es verdad que hubo disturbios en los estados de Jalisco, en los de Baja California, en Guanajuato. ¿Hubieron pérdidas humanas? Sí, hubieron pérdidas humanas y principalmente pérdidas humanas inocentes. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó y reconoció lo sucedido.
Pero sin embargo, las cifras fueron menores de las que estos medios tradicionales pues remarcaron, ¿no? Así como la propia oposición. Ellos supuestamente hubieron 260 muertos, dice el Reforma, pero en realidad un total de 196 homicidios. Estamos hablando de una diferencia de 64, pero así se las gastan ellos, así son ellos, y creo que ellos lo que tratan es de meterle miedo, aunque creo, y esto lo digo personalmente, prácticamente esto lo están creando ellos, la oposición, para que el mundo vea que México está en llamas, como dice el bendito Reforma, para que el mundo vea que estamos sufriendo, y portavoces como Jorge Ramos y muchos de ellos salgan a decir, mira, es verdad, ¿cómo es posible que el presidente diga que no hay violencia cuando esto está sucediendo? ¿No se le hace raro ver a los Oxxos? Digo, ahora sí, el diablo llegó, ¿no? Digo, a quemar sus Oxxos, o no sé qué pasaría, pero digo, es la bendita oposición y están viendo la manera de ver a México así, devastado, con llamas, con violencia, pero es que ya no encuentran otra forma de cómo atacar al gobierno, ya no encuentran otra forma de cómo, pues ya se va acercando el 24 y le están poniendo más fuego a la corrupción principalmente, y digo a esos que no tienen corazón, que matan a personas humildes, a personas que no deben nada, pero así son ellos, para que se meta usted a la mente que esa gente son capaces con tal de obtener el poder y con tal de seguir dominando al país, son capaces de todo. La oposición son capaces de todo y sinceramente hoy a las 12 del día se va a llevar una conferencia donde se va a explicar detalle a detalle de lo sucedido. El presidente de México lo dijo, así es que esté pendiente por acá. Vamos a tener esa información para que usted esté pues en paz. El presidente de México mandó un saludo y una reafirmación al pueblo de México, que estemos tranquilos, que esté usted tranquilo, que todo va a pasar en calma, y como le digo a usted, qué tristeza que estos que a como dé lugar quieren que el país se vea mal. Qué tristeza. Pasando a otra información. Antes de su relevo, el presidente López Obrador reconoció la labor de la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien dejará el cargo de la Secretaría de Educación Pública, ya que tiene otra misión que ha decidido aceptar, que es nada más y nada menos que la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México para el 2023. A su vez, el mandatario reiteró la buena relación de Gómez con los maestros, lo que ha permitido que no haya paros entre los magistrados. En este sentido, Leticia Ramírez, ex titular de Atención Ciudadana de la Presidencia, será quien tome la batuta en la SEP, adelantó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Quiero informarles a ustedes y desde luego a todos los mexicanos que se ha tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de Educación Pública. La maestra Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación Pública, tiene otra misión, ha decidido aceptar otra tarea, otro encargo. Le agradecemos mucho a la maestra Delfina por el tiempo que se desempeñó como secretaria de Educación. Se va a presentar mañana en la SEP un informe de todo lo realizado desde que
ha estado a cargo de la Secretaría de Educación la maestra Delfina. Yo sostengo que ha hecho un trabajo excepcional, muy bueno. Destaco 4 acciones. Primero, el buen trato, la buena relación con las maestras y los maestros de México, porque eso es parte de nuestra política educativa, que nunca más se afecte la dignidad de las maestras, de los maestros, como se hizo anteriormente. Y que además se les atienda en sus legítimas demandas. Es decir, que se otorguen sus plazas, lo que hemos hecho. Mañana la maestra va a informar. Se han entregado o se han garantizado alrededor de 600,000 plazas en el sector magisterial para los trabajadores de la educación. Y también se han mantenido prestaciones y acabamos de llevar a cabo un ajuste en los sueldos a los maestros. Mañana, de manera oficial, se realizará la entrega de recepción de la Secretaría de Educación Pública Federal, luego de que la maestra Delfina rinda su informe de actividades el día de mañana, quedando a cargo Leticia Ramírez, quien fue calificada por el presidente de México como una mujer preparada, honesta y principalmente con convicciones. Bien, fue directora de Atención Ciudadana en el gobierno federal, cuya tarea fue de dar respuesta, seguimientos también a las peticiones de la ciudadanía, además de dirigente de la sección 9 del Magisterio en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Así es que es importante, aparte el presidente pues reconoce a todos los maestros y maestras y ha reconocido también, ha mencionado que pues se le ha dado aumento de salarios y debemos estar agradecidos con los maestros y maestras, y creo que va a ser algo muy importante, ya que la maestra Delfina pues tomará un cargo importantísimo en el Estado de México para ser la próxima gobernadora, que nadie creo que la va a parar, aunque la oposición va a sobrecargar los dados, pero creo que va a ser algo muy importante de todo esto, que la maestra Delfina pues haga lo que ella ya le habían arrebatado anteriormente. Continuando con las noticias, el presidente López Obrador destacó acciones de su gobierno para favorecer la educación, como las universidades Benito Juárez, cuyo propósito es formar a médicos especialistas para atender la salud pública en el país. A su vez, enfatizó que no se ha dejado a las universidades públicas sin apoyo, ya que todas tienen a tiempo su presupuesto y siempre por encima de la inflación. No obstante, Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún existe bastante rezago educativo, ya que la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, sigue practicando la vieja política neoliberal, con exámenes de admisiones y eligiendo unos cuantos, a lo cual el presidente asegura que hace falta una reforma al interior de las universidades públicas. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Como en otros casos, un problema grave de rezago
el periodo neoliberal fue fatal, dejó ruinas en todo, en la salud, en el manejo de las finanzas públicas, en la educación, en los programas para la actividad productiva, en todo. Muy selectivo, muy enfocado a mejorar la situación de las élites, a marginar al pueblo. Se atendía arriba y se dejaba sin apoyo a los de abajo. Se manejó durante mucho tiempo el sofisma absurdo de que si se les daba a los de arriba, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Esa era la estrategia. Y en el caso de la salud, en el caso de la educación, pues no se consideraban derechos, sino se habían convertido tanto la salud como la educación en privilegios, porque lo que buscaban era de que la salud y que la educación dependieran del mercado, que pudiese curarse el que contara con dinero para pagar a un médico particular o ir a una clínica, un hospital privado. Ese era el esquema. Y lo mismo en la educación. Alentar la creación de escuelas privadas para pagar colegiatura, pensando que de esa manera el gobierno incumplía con su responsabilidad social de garantizar la educación pública, gratuita, de calidad. ¿Qué sucedió en el caso de la educación? Pues llegó el momento en que la gente pues ya no podía pagar colegiaturas. Mire usted lo más importante, los logros que se han tenido en materia de educación ha sido la revalorización de profesoras y profesores con la basificación de 3,000. Y no nada más esto, sino manteniendo sus salarios y prestaciones íntegras. Eso es lo más importante. La creación del programa La Escuela es Nuestra, que llegó a más de 51,000 escuelas en todo el país, empezando por la de más alta marginación y seguirá hasta cubrir con todas ellas. Eso quiere decir que está llegando a todos los lugares más apartados donde no había esa oportunidad antes. Dígame usted, 51,000 escuelas. Ya se está avanzando. La pregunta es, si siguiera el gobierno o el sistema neoliberal, ¿estarían ayudando de esta manera? Digo, hago la pregunta, porque hay muchos todavía ahí en las poblaciones, todavía hay muchas personas que todavía siguen diciendo que sigue siendo lo mismo. Digo, si siguen diciendo que es lo mismo, pues yo les pido un favor. ¿Por qué no se involucran más al cuidado de sus hijos? ¿Por qué no se involucran más para participar en las escuelas, para estar en los comités, para hacer algo diferente, para hacer el cambio? Digo, eso sería lo más importante
para valorar que si hay una transformación en México. Porque si tú estás en tu casa y mandas a tus hijos, o si tú tienes posibilidades económicas y lo estás mandando a escuelas de paga, pues sí, sigue siendo lo mismo contigo. Pero para las personas que no tienen o no tenían la capacidad económica para mandar a sus hijos a esas escuelas, ahí voy. Involúcrate un poquito más, participa un poquito más, porque este programa de La Escuela es Nuestra está funcionando. Y solamente no tienes que tener hijos, tienes sobrinos, nietos, que tú te puedes dar cuenta de esta verdadera transformación que poco a poco va encaminando, y la educación es lo más primordial. La educación es la clave, es la base de todo. Una de las cosas que está buscando es la equidad. La equidad se tradujo a más de 11 millones de becas para niños. Imagínense usted, más de 11 millones de becas para niñas y niños y adolescentes. Eso quiere decir, puede ser que anteriormente sí había. Yo en una ocasión escuché un caso de una persona que hoy ya es, estudió, ya es egresado de la universidad, pero él recibía una beca. Pero anteriormente, ¿cómo eran las becas? Él me contaba que esa beca se la habían dado porque fue partícipe o para hacerse formado en el PRI, y que de esa manera esas personas casi les pagaban todo, pero tenían que afiliarse y estar en el PRI para ser prácticamente unos soldados de lo que ellos le decían. Él dijo que él estudió y que precisamente fue esa ayuda, pero con un acuerdo. Hoy en día no existen acuerdos. Hoy en día se ayuda a los niños y niñas y adolescentes con las becas porque el gobierno está dando esa participación federal para que haya un cambio en México. Y esa se llama la cuarta transformación. Y vamos a seguir, vamos a continuar todos a poner de nuestro esfuerzo un poquito nada más para que México cambie y se vea mejor, ¿sí? Y no, como dicen aquellos, nada más en llamas. Una gran noticia. Esta sí es una verdadera noticia. Una valiente mujer de Tijuana, simpatizante de la transformación y de nuestro presidente, envió un contundente mensaje muy articulado de lo que ella considera está sucediendo tras los hechos lamentables de este fin de semana en su estado, así como en Jalisco y en Guanajuato. La mujer no se mordió la lengua al decir que lo sucedido es producto de los narcofuncionarios que quieren ver hundido al país, además de echar a pelear a la población por los servicios que se verán perjudicados, como la salud. En este sentido, AMLO señaló que sus adversarios políticos quieren agarrar esa bandera de la violencia para hacer ataques directos hacia su gobierno. A su vez reconoció que gracias a las fuerzas de la orden se logró controlar lo sucedido con diversas detenciones. Escuchemos lo que dijeron esta mañana en el Palacio Nacional. Baja California fue, como lo acabamos de decir, muy espectacular. Hay detenidos ahí. No voy a adelantar más porque les van a informar a detalle. También comentarles de que voy a estar en Tijuana. Vamos a llevar a cabo la reunión de gabinete y la conferencia en Tijuana el viernes. Y voy a hacer una gira por la frontera. Voy a estar en Baja California y en Sonora el fin de semana. Pero vamos a empezar en Tijuana el viernes, o sea que voy a viajar desde el jueves al norte. No sé si encontraron a la señora. Es una red
digo, es un noticiero, no sé cómo se llama, es de Tijuana ella, noticiero en redes, algo así. ¿Hay un noticiero en redes que se llama? Sí. Pues ahí lo vi, básicamente. Pues adelante. Gracias, presidente. Bueno, A ver, ponlo. Es que es interesante, ¿no? No todo, porque a mí me llamó la atención y sí lo vi todo, pero es largo. ¿Cuánto? Ponlo porque te ayuda. Mucha violencia en los estados. Desde ayer le tocó al estado de Baja California. Voy a hablar de Tijuana porque es donde estoy. Anoche ya habían quemado 2 unidades de transporte. Sí los bajan con muchas groserías, violentamente, pero lo que hacen es rociar los vehículos y quemarlos. Las unidades, ¿no? Gracias a Dios no ha habido ninguna persona dañada. Nosotros sabemos que los opositores tienen amigos, muchos tienen narcopolíticos, tienen amistades y ya andan tan desesperados, nada les ha dado resultado, que ahora lo que hicieron fue así, echársela encima al pueblo. El presidente de México fue sincero y expresó que la violencia no se puede enfrentar con la violencia, algo que no comprenden los críticos y adversarios a la Cuarta Transformación. Al contrario, anhelan que el gobierno use toda la fuerza del orden y le declare la guerra a la delincuencia. Lo que están haciendo estos es que quieren que sea lo mismo de lo que sucedió en el sexenio de Calderón. ¿Pero por qué lo quieren hacer? Lo quieren hacer porque quieren que el pueblo diga, o ellos le digan al pueblo, que es lo mismo. Esa palabra que es lo mismo le cae a todos. Es como una monedita que usted no tiene en su bolsa y le dan una monedita y la guarda y dice ya tengo dinero. Así varios todavía en este momento todavía tristemente quieren agarrar esa frase y lo dicen. Es lo mismo. Pues no, señores, no es lo mismo. Porque esto no lo está provocando el gobierno. Esto lo está provocando la oposición. Que están creando una campaña negra. Ahora con lo sucedido principalmente. Declarando que los disturbios fue ordenado por el presidente y sus aliados del crimen. Hágame usted el bendito favor que ahora el presidente Andrés Manuel está aliado con el crimen. Digo, esos enfermos, y son enfermos de poder, enfermos porque ya se les quitó el privilegio, enfermos porque el pueblo ya no los quiere y enfermos se van a quedar porque el pueblo está bien despierto. Nosotros sabemos qué es lo que queremos, nosotros sabemos qué es lo más importante, pero ahora lo importante es, esto lo dicen ellos con el firme propósito de justificar la militarización del país. Por eso lo están haciendo. Están haciendo que el presidente suelte a los militares. Digo, es lo que están haciendo. Y es lo que quieren ver. Es lo que quieren ver que las Fuerzas Armadas vayan y también atropellen y hagan esto de lo que hacían antes. Pero creo que sería bueno nosotros pasar la voz. Sería bueno nosotros no alarmarnos y sería bueno nosotros mantenernos, porque son muy pocos y son esos medios amarillistas y esta señora que tuvo el valor, que tuvo ese valor muy grande de decir de lo que está sucediendo. Es verdad.
Te pido a ti que vayas a nuestro canal de Sin Puntos ni Comas Informa, te suscribas, le des like, compartas nuestro contenido para llegar a más personas. Desde aquí recibe un gigantesco saludo y muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias. Así sea una sola persona o 1 millón de personas, siempre daremos nuestro punto de vista, como sabemos hacerlo. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.